Hacía mucho tiempo que Marcel no tomaba té. Una noche le ofrecieron una taza junto con una magdalena. Él sumergió un trozo de la magdalena en el té y se lo llevó a la boca. En ese momento, Marcel tuvo una sensación que se presenta así en el libro. Un placer delicioso me invadió. Me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Esta escena, que aparece en el clásico de la literatura Por el camino de Swann, de Proust, dio nombre al fenómeno memorístico efecto Proust, y se refiere a esos momentos en los que uno de nuestros 5 sentidos provoca que recordemos algo. Es por eso que también se le llama memoria autobiográfica evocada por los sentidos. Y aunque todos los sistemas sensoriales pueden lograrlo, el olfato es el sentido que genera una experiencia más vívida y emocional. Esto se debe a que la información del bulbo olfatorio proyecta directamente hacia la corteza piriforme y a la amígdala, que está relacionada con las emociones, así como al hipocampo, implicado en la memoria episódica. Todo eso lo hace sin pasar primero por el tálamo, como ocurre en otros sentidos. Y como gran parte del gusto depende también del olfato, es por esa razón que la experiencia de Marcel con la magdalena fue tan fuerte. Esa fuerza puede ser o bien positiva o negativa. Los olores que recuerdan vivencias agradables logran mejorar el ánimo y reducir el estrés, mientras que los olores relacionados con experiencias traumáticas pueden causar mayor ansiedad y malestar. ¿Has experimentado el efecto Proust? Quizá con el aroma de un perfume o de una comida. Pero a pesar de que provoca experiencias tan poderosas, el sentido del olfato es quizá el más olvidado. Nos resulta sencillo nombrar tonos, sabores, sonidos y texturas, pero nos cuesta identificar los olores. Solemos utilizar adjetivos que los califiquen como agradables o desagradables, como aromático o pestilente. Usamos el nombre del objeto, por ejemplo, huele a café o huele a plátano. ¿Es así en todo el mundo? ¿Al ser humano le cuesta nombrar olores por naturaleza? Parece que no. Es posible que la dominancia de lo visual y el olvido del olfato provengan de una visión occidental y colonialista. Diversas lenguas indígenas de Malasia y Tailandia tienen un léxico muy rico para los olores. La lengua chapala, en Ecuador, así como el seri, de México, y el kumam, en Uganda, cuentan también con numerosos términos olfativos. No son los únicos idiomas, pero son los que cuentan con investigaciones lingüísticas más detalladas. Un ejemplo destacado es el del idioma Yahai, en Malasia. Ellos poseen un léxico abstracto y amplio para nombrar los olores. Es decir, nombran a los olores de una forma tan sencilla como nosotros nombramos a los colores azul, violeta o vermellón. Hacer traducciones directas es complicado, pero, por dar un ejemplo, los Yahai tienen esta palabra, que usan para referirse a olores penetrantes que escuecen, como el del humo, la gasolina o las cuevas de murciélagos. Nos cuesta identificar olores, pero los estudios muestran que el sentido del olfato es como los demás. Si lo ejercitamos, obtendremos una mayor habilidad con el tiempo. Además, el interés en la investigación del efecto Proust ha incrementado, ya que por la potencia de sus evocaciones y sensaciones, podría ayudar o crear nuevas herramientas para la terapia psicológica y para el estudio del Alzheimer. También, hace más de una década se presentó el Ophone, un dispositivo telefónico que permite enviar y recibir olores. El Ophone no llamó mucho la atención en su momento, pero quizá en el futuro sea posible ver una película en casa, junto con los olores grabados. En el libro, después de la emoción y la sensación, viene a Marcel la memoria. Recuerda que justamente así era como sabía el té de tilo con magdalenas que le servía su tía Leonie en su infancia, los domingos por la mañana. Y con ese recuerdo intrusivo, Proust fractura el tiempo lineal del protagonista, inaugurando una forma de narrar que se convertiría en un modelo para la literatura moderna.